Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Estamos aquí de nuevo en nuestra clase de ciencias. Después de un puente muy bueno, espero ya hayan descansado y se la hayan pasado muy bien en este puente que acabamos de pasar. El día de hoy vamos a hacer un experimento acerca de lo que viene siendo la interacción de la luz con los objetos. En este caso vamos a ver las características de los materiales. ¿Cómo pueden ser los materiales que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana? Esto es acerca de la luz. Posteriormente vamos a seguir hablando y haciendo experimentos, viendo más temas acerca de la luz, de sus características y todo acerca de la luz. En este caso vamos a comenzar con las características de los objetos, de los materiales, que interaccionan con la luz. Si nosotros sabemos, la luz, pues es la que nos ilumina, por así decirlo, cuando estamos oscuras, cuando necesitamos ver algo más con más claridad. Y para ello, nosotros tenemos a nuestro alrededor muchos objetos. Normalmente, la luz viaja en línea recta. La luz viaja en línea recta, así. Pero hay objetos que se interfieren en el camino de la luz. Y es así cuando se crean las sombras. Ustedes han ido caminando por la calle y el sol que está arriba está iluminándonos de día, ¿verdad? Y caminan y el sol les da a ustedes y ustedes a su frente ven una sombra. Algo oscuro, una silueta igual a ustedes enfrente. Eso que ustedes ven ahí oscuro de color negro, dependiendo en la hora que sea, como se vea, color oscuro, siempre se ve una sombra. Eso se llama sombra. Ya les había dicho. Sombra, eso se llama sombra. Pero la sombra puede ser una sombra definida y una sombra que es ligeramente parcial, que no está de todo completamente formada. Para todo eso, depende de la característica que tenga el material que se interpone en la trayectoria de la luz. ¿Qué es la trayectoria? La trayectoria es el recorrido que realiza lo que viene siendo la luz. Es como les digo, que al caminar nosotros nos interponemos hacia la trayectoria de la luz que emite el sol y se forma lo que viene siendo una sombra. Entonces, ¿cómo se llama? Nosotros podemos apreciar todos esos objetos que hay alrededor gracias a la interacción que tiene esos objetos con la luz. Nosotros tenemos una fuente principal de luz, que ya se las mencioné ahorita. La fuente principal de luz que nosotros tenemos es el sol. El sol es la fuente principal que nosotros tenemos. Y existen otras fuentes que nosotros tenemos de luz, como puede ser el fuego, los focos, hay unos tubos de focos que tenemos, focos neón, focos LED. Existen ahorita en la actualidad muchos tipos de focos que nos hacen tener esa fuente de luz con la que nosotros nos iluminamos en nuestras casas. Linternas y cosas por el estilo. ¿Cómo se llama? En este experimento vamos a ver cada una de esas características. Como les mencioné en el día anterior, el material que nosotros vamos a necesitar una linterna. Una linterna, la que tengan en casa, puede ser chiquita, grande, pequeña, de esas que parecen llavero, no hay ningún problema. Y vamos a listar objetos. Yo les había pedido un vaso de vidrio, una bolsa de plástico, una hoja de papel, un libro, un balón, lo que ustedes tengan a la mano que sean objetos de diferentes tipos de materiales.
para poder comprender cada uno de los tipos y características de materiales que se encuentran así en nuestro alrededor. Estas características de materiales que nosotros tenemos, una que les voy a mencionar, la primera que les voy a mencionar son los materiales que son opacos, así se les llama, materiales opacos. ¿Qué son los materiales opacos? Son materiales que no dejan pasar la luz y forman una sombra definida. En este caso sería un objeto totalmente, ¿qué les podría decir? Como este. Este objeto no va a dejar pasar la luz, supongo. Esto lo vamos a comprobar en el experimento. Son los objetos opacos son los objetos que no puede pasar a través de ellos la luz y va a formar una sombra definida. Se va a ver toda su forma, su silueta. Esa es una forma definida, totalmente toda. Eso se les llaman materiales opacos. Otro tipo de material que existe son los tipos de materiales translúcidos. Los materiales translúcidos, esos dejan pasar la luz parcialmente y forman una sombra tenue. A eso se les llama translúcidos. Entonces, los translúcidos son materiales que dejan pasar la luz parcialmente, no totalmente, parcialmente, y se forma una sombra tenue, ya que, sí, como les mencioné, la luz viaja en línea recta. Al atravesarse un objeto, como los opacos, no puede atravesar esa luz y nomás va a reflejar esa luz alrededor del material y se va a reflejar una sombra. Y en los translúcidos pasa esa luz ligeramente y se forma una sombra tenue, parcial. Y a los que dejan pasar totalmente la luz se les llama transparentes. Entonces hay tres tipos, tres características de materiales. Los opacos, que no dejan pasar la luz y forman sombras definidas. Los translúcidos, que pasa la luz parcialmente y forma una sombra tenue. Y los transparentes, que esos atraviesan y no se forma sombras, pasa la luz directa. Hay diferentes tipos de sombras, como les dije. Hay sombra parcial y sombra definida. Los objetos opacos forman lo que viene siendo, proyectan una sombra definida que se llama umbra. La sombra definida que producen los objetos opacos se llama umbra. Umbra. Y en el umbra la fuente de luz, como se les mencioné, es bloqueada totalmente. ¿Qué es lo que causa la sombra? Y la palabra umbra señala la parte más oscura de una sombra. O sea, eso significa la parte más oscura de una sombra. Una umbra es la parte más oscura de una sombra. Y los objetos translúcidos proyectan una sombra parcial. Y a esa sombra parcial se le conoce como penumbra. Penumbra se le conoce a esa sombra parcial. Y esto quiere decir que ese objeto se da porque la fuente de luz es bloqueada parcialmente. Es bloqueada parcialmente esa sombra. Y la palabra penumbra significa casi sombra. La palabra penumbra significa casi sombra. Y estas características que le estoy mencionando de los materiales que son opacos, translúcidos y transparentes se pueden utilizar en la vida cotidiana para formar diferentes tipos de materiales. En este caso se utilizan materiales transparentes para fabricar lentes, opacos para formar micas que van en las puertas. También hay
materiales transparentes que se utilizan para los vidrios, que ustedes los han visto en las ventanas. Hay translúcidos, materiales que se ponen en los vidrios de los carros para no dejar pasar esos rayos de luz y no nos interfieran en nuestra vista al ir manejando. Y así, las cortinas son un material translúcido para evitar que nos atraviesen todos los rayos del sol a nuestras casas. Y es así como esos tipos de materiales se utilizan en la vida cotidiana y tienen su importancia en el uso industrial, doméstico, en la salud y en muchos diversos de los casos. Y es así como termino dándole esta explicación, breve explicación de los materiales, de los tipos de materiales que podemos tener en nuestra vida cotidiana que interaccionan con la luz. Después vamos a proceder siguiendo con más experimentos de la luz. En este caso, este experimento que vamos a hacer, vamos a utilizar lo que viene siendo una linterna que ya les había mencionado y los diferentes materiales que tengan ustedes en la casa. No hay problema que sean exactamente los que yo les pedí. De preferencia, vamos a necesitar realizar este experimento en un lugar que esté más oscuro, que no haya otra fuente de luz, por así decirlo. Que no estemos tan cerca de una ventana o un foco prendido porque va a interferir en el experimento. Buscar un lugar que esté más oscuro en nuestra casa o cerrar las cortinas o en la noche, no hay problema que lo realicen. Ya después me mandan el día de mañana las evidencias, no hay problema. Y vamos a hacer en nuestro cuaderno un cuadrito donde vamos a poner el objeto que se está utilizando. Ustedes van a poner vaso, cuchara, pelota, hoja, bolsa, lo que ustedes vayan a poner. Y vamos a poner en una columna arriba si atraviesa la luz o no. ¿Qué forma de sombra produce? Si es definida o no definida o no forma luz. Y bueno, en una es sombra definida y en otra es sombra parcial. Y al final vamos a poner qué tipo de características, qué tipo de material es. Opaco, translúcido, transparente. Eso vamos a poner en nuestro cuadrito. Y miren, estaba viendo y no se ve muy bien porque es de día. Tengo mucha luminosidad aquí en mi casa. Lo que vamos a hacer, miren, vamos a tener en nuestro material, objeto que nosotros tengamos. Yo tengo aquí una pequeña linterna. Lo que vamos a hacer, vamos a tener una pared que vamos a utilizar. Frente a la pared, en medio vamos a prender nuestra linterna, ¿verdad? Tenemos nuestra pared y vamos a prender la linterna, alusando hacia la pared. Y yo voy a interferir esa trayectoria de la luz con mi vaso. Y ya voy a ver si la luz atraviesa o no el vaso y si forma una linterna. El tamaño de la sombra depende de la distancia de la luz que se le proyecta. Por ejemplo, hay sombras muy pequeñas. Ustedes han visto en las caricaturas que se ve que tienen miedo porque se ve que viene como un león, por así decirlo, un tigre. Y lo que se asoma es un gatito. Depende de la cercanía de la luz que se esté proyectando para el tamaño de una sombra. A lo mejor si lo acercamos demasiado, la sombra es muy pequeña o no da sombra. Hay que mover esa linterna arriba, abajo, apuntando hacia el objeto, viendo si se atraviesa o se forma una sombra parcial o definida. Eso depende de la distancia. Ustedes van a interaccionar, a jugar con esto para poder proyectar una sombra o no. Y ya ustedes van a registrar eso en su tabla y me la van a mandar. Igual, por ejemplo, yo tengo aquí un plato, está transparente. Yo atravieso y voy a ver si pasa la luz o no, o forma una sombra o no. Tengo un vaso de cristal, igual, lo voy a atravesar o no. Hasta el celular, una pelota, lo que ustedes tengan ahí a la mano, es lo que van a utilizar.
Van a interaccionar igual. Si pueden tomarle foto a la sombra que produce, excelente, y la anexan ahí no sé si papá o mamá la puedan imprimir chiquito y la pegan en un ladito ahí para que la vean. Y es así como vamos a hacer ese experimento para que conozcan cómo se forman las sombras y qué tamaño se proyectan y si se proyecta de una forma definida o no. Y es así como vamos a concluir este experimento. Y espero sus evidencias y se diviertan mucho realizando estas sombras. Igual hasta la mano pueden utilizar, ponen la linterna y pueden hacer hasta figuras, no hay ningún problema. Igual pueden hacer un dibujo, le proyectan la luz y van a ver cómo se forman los diferentes tipos de sombra. En una hoja, por ejemplo, yo les había pedido una hoja, pueden en esta hoja hacer un dibujo, lo recortan, lo pegan hasta en un color momentáneamente con tape, le piden a mamá ayuda o en un palito y la ponen y proyectan la luz. Y ustedes van a ver el tamaño que se va a formar la sombra. Ya sea cerquita la luz, si se hace chiquita o grandota, o si es lejos, ustedes van a interaccionar con la luz y los materiales para ver los tipos de formas y si es opaco, transparente o translúcido. ¿Ok? Nos vemos en la próxima clase. Que pasen un excelente día.